Gracias. Es un honor tanto para mi compañera como Merlina, como Hola. para mí, Pablo, compartir este espacio con compañeros y Marcelo, que lo tenemos ahí como retratador, que luego hará que todas salgan más hermosas de lo que son, y a nosotros nos esfumará la cara. Es un honor compartir un espacio entre compañeros, en este caso del campo de la salud, que tienen, además de su trabajo profesional, vamos a decir así, la vocación de comunicar. Ninguno de nosotros tres somos, vamos a decir así, profesionales de la comunicación. El compañero es radiólogo, la compañera es casi trabajadora social, en mi caso soy docente de historia, es decir, nuestra supervivencia laboral va por un camino alternativo al de la comunicación. La comunicación es un espacio más de la militancia, ¿no? La compañera milita en el Foro de Género de Hurlingham, yo siempre milité radicalmente, el compañero viene de experiencias militantes también partidarias. Venimos de diferentes espacios, pertenecemos a diferentes espacios, pero consideramos esto mismo que le está pasando a ustedes. La necesidad de construir algún vínculo de comunicación alternativo con la sociedad en la cual nosotros vivimos, en este caso Hurlingham. Recién hablando con una de las compañeras, creo que Nadia me había dicho, que la inmensa mayoría de ustedes no son de Hurlingham. Hay una sola compañera que es de Hurlingham. Sí, bueno, un gusto, bueno. Así no nos sentimos tan solos. Muy bien. No, igualmente, la comunicación se realiza en el territorio donde uno está, y el tiempo que ustedes están acá laburando es mucho. Entonces es perfectamente válido apropiarse del territorio a través de la comunicación, ¿no? La idea nuestra fue plantear lo siguiente: hacer como dos breves momentos cortos para no saturar a nadie y luego charlar en la manera posible. Primero que nada, una breve introducción teórica. Como verán, a pesar de que estoy de vacaciones, es más fuerte que uno en tema docente. Supongo que usted con la medicina será lo mismo. Se juntan a comer con los amigos y le dirán, ay, me duele acá, y no automáticamente tienen que empezar a decir que puede ser. Bueno, es una breve introducción teórica a proponerles una forma de aproximación a la comunicación distinta a la que uno está construido. Todos nosotros somos sujetos construidos por un solo paradigma comunicacional, que es el comercial. Lo que están ustedes haciendo es instalando un paradigma alternativo de comunicación, que es la comunicación popular. Por eso, para nosotros, la comunicación popular está atravesada por la hegemonía y el poder popular en el debate de la comunicación, ¿no? Ante todo, perdón por la artesanalidad del PowerPoint, es el primero que hago. Así que, un poco de piedad, por favor. Brevemente. Pasamos al otro. Poner presentación, claro. Como la pantallita abajo, el icono izquierda, abajo, arriba. Muchas indicaciones. Abajo, arriba. Acá la compañera. Así con los ojos acá, allá. Sí, claro. Yo te puedo pedir que te pongas del otro lado si nosotros vemos. Gracias. ¿Me ayudás vos a pasar, Marina? Vení, Vos decime cuándo pasar. Una cosita más, no somos todos médicos, también hay psicólogos. Perdón, pero trabajadores vinculado a la de sociales. salud, quise decir, es verdad, discúlpenme. Sí, vinculado siempre a la de salud. Es cierto, me lo había dicho. A ver, insisto, ninguno de nosotros es un especialista, así que estamos hablando entre compañeros en igualdad de condiciones. No es que ninguno sabe, al menos ninguno de nosotros tres sabe más que usted, porque está atravesando por la misma experiencia. Desde como proponemos entenderlo nosotros, la comunicación es siempre un relato. Y ese relato es básicamente una tensión dialéctica, o sea, por eso es un diálogo tenso entre una deconstrucción y construcción de los relatos instalados. Esto parece una obviedad, pero en realidad uno lo tiene que tener muy presente. Todo relato de comunicación alternativa como el que ustedes intentan mantener es también al mismo tiempo una deconstrucción de un relato instalado previamente. La mayoría de ustedes está trabajando en el área de salud desde diferentes lugares. La comunicación comercial en radio, en televisión, en los medios gráficos, ¿aborda la temática de salud? Sí,
Ahora, ¿cómo la aborda? Dentro de la lógica comercial del medio en el que se mueve, entendiendo a la salud o como una mercancía que se compra y que se vende, o como un problema de coyuntura que se soluciona comprando tal o cual medicamento, o como un nicho de consumo para tal o cual prepaga, o como una disfunción dentro de la vida saludable del humano. Es decir, ustedes, al hablar de salud en una radio comunitaria en un barrio como Morris, no solo construyen su relato de la salud pública como un derecho social, sino que deconstruyen la visión mercantilizada de la salud, que es la única que existe en los medios actualmente, ¿no? A ver, la comunicación es un fenómeno histórico y nunca necesitó ni mediaciones técnicas ni soportes especiales. El humano siempre desarrolló formas de comunicación. Primer tema. Gente inteligente, gente que sabe mucho más que nosotros, nos dice el día de hoy: vivimos en la era de la comunicación. Decir que vivimos en la era de comunicación es como decir que vivimos en la era del oxígeno. Siempre el humano se ha comunicado, siempre el humano ha respirado. Hay humano porque hay comunicación, es decir, no hay un ser humano incomunicado con el contexto, porque el contexto presupone un vínculo comunicacional por el otro. Y es mentira que se necesitó desarrollo tecnológico para comunicarnos. Es decir, que hoy estemos usando un PowerPoint, hace 50 años hubiésemos usado un pizarrón y hace 1000 años hubiésemos usado tambores por ahí. Pero el proceso comunicativo se desarrolló siempre. Es mentira que necesitamos tecnologías para comunicarnos, ¿no? Esto lo trabajamos con los chicos de San Damián de 7º grado, o sea, 11, 12 años. Es una pintura rupestre encontrada en una cueva en Francia, difícil de saber cuántos años tiene, se calcula que tiene entre 450.000 y 500.000 años. Es un intento comunicacional, claramente. Uno se lo muestra a los chicos, y los chicos, más inteligentes que nosotros, ¿qué nos dicen? ¿Qué pintaron estos hombres? ¿Qué pintaron? Que cazaban, salían de cacería. Muy bien. Presten atención, hay algo muy raro en esa La cabeza de lobo. Muy bien. ¿Tu nombre, compañero? Fermín. Fermín. Obviamente no es verdad, es imposible que los lobos, los perros estén usando arco y flecha. ¿Qué está queriendo expresar ese hombre hace 500.000 años? ¿Qué entendés vos que te está comunicando? ¿Cómo hacían para cazar? Pero llevaban, a los perros les podían haber enseñado a usar arco y flecha. Quizás que en algún momento usaban una... se va... Podían usar una máscara, buena. Claro, por eso la Habían dicho ellos que tenían como una parte Bien. tenía una potencia animal. Muy bien. Estaban No, domesticando. yo lo interpreté. ¿Cómo? Que estaban domesticando a los... Que iban a cazar con perros. Y como no tenían la capacidad de explicar simbólicamente en un dibujo la idea de domesticación, dibujaban un perro cazando como ellos. A ver, esta genialidad que les estamos descubriendo ahora, no se me ocurrió a mí, me la contó un nene de 12 años de San Damián. Porque yo dije lo mismo que la compañera, y bueno, se vestirían de perro. No, me dice, llevan a los perros a cazar. Pero ¿cómo lo dibujan ellos? Es decir, que un humano prehistórico en una cueva en Francia logró comunicarse 500.000 años después con un chico de una escuela pública de San Damián. ¿Qué soporte técnico necesitó? ¿Qué SMS necesitó? ¿A quién tuvo que pagarle para hacerlo? Nadie. La comunicación es un fenómeno sociohistórico que nos atraviesa a todos. Inclusive atraviesa el tiempo, ¿no? Bueno, así que estuviste mal, no te respondí. Como siempre, no me sorprende. ¿Uno para qué es docente? Para decir eso. Persona a la que todos conocemos, aunque sea de nombre, ¿verdad? Friedrich Engels. Hay un trabajo muy interesante de él, de 1875, inconcluso. Es un trabajo de pocas páginas, de 15 páginas, que se llama El papel del trabajo en la humanización del mono, que en un momento plantea lo siguiente: los hombres en evolución llegaron a un punto en que tenían algo que decirse, algo que comunicarse. El trabajo trajo consigo la palabra. Desde esta perspectiva que propone Engels, es decir, la comunicación no aparece en cualquier momento del desarrollo humano. Aparece cuando el humano está asociado y con tareas diversificadas cada vez más complejas, que nos obliga a que tengamos algo que decirnos para organizar esas tareas. Si solo fuera la asociatividad lo que produce la comunicación, los animales se comunicarían con un lenguaje, y no lo hacen. Tienen un modo de comunicación mucho más primaria: gruñidos, olores,
digamos, pero no han logrado desarrollar la palabra. Nuestra etapa superior de comunicación a través de la palabra, antes de salir por la faringe y por la lengua, salió de acá. Y solo eso se consiguió cuando el humano cada vez fue desarrollando prácticas de supervivencia, cazar, por ejemplo, o fabricar la punta de lanza, cada vez más complejas, ¿verdad? Pasamos a la otra, Merly, si querés. A ver, damos un salto cuantitativo hacia adelante. Año 1500, 1600, aparece ahí sí una revolución tecnológica que hoy no la vemos, pero que en su momento fue brutal. La aparición de la imprenta, es decir, paréntesis. A partir del desarrollo de la escritura, recordemos que estamos hablando más o menos hace 5000 años, la escritura era una capacidad, salud, que manejaba una porción minoritaria de la sociedad. Si uno piensa, China, India, Oriente Medio, donde se desarrollan, Egipto, donde se desarrollan las primeras formas de escritura, solo escribían los reyes y los escribas, los secretarios de los reyes y los sacerdotes. Y estaba prohibido el acceso a la escritura de los esclavos, los campesinos y las mujeres. Es decir, los sectores dominados de la sociedad en ese momento no podían acceder a esa herramienta comunicacional. ¿Por qué? Porque si bien el hombre hablaba, el hombre no lograba todavía comunicarse con el futuro. Lo único que lo podía comunicar con el futuro era la palabra escrita. Por eso lo primero que aparecen son las leyes. Ese famoso rey, que todos estudiamos en el secundario, el famoso rey Hammurabi, que hace 1700 años mandó juntar las leyes, no solo mandó juntar las leyes, después que juntó las 273 leyes, se mandó retratar él, para que en el futuro, ¿qué quede? Las leyes y su cara. Por eso le conocemos la cara a Hammurabi, no porque era lindo, no, sino porque la capa, digamos, el monopolio de ese saber era un acto de fuerza. Es decir, el monopolio de la comunicación es un acto de dominación sobre las clases subalternas. No empezó con Clarín el problema, es bastante más anterior, ¿verdad? Cuando se desarrolla la imprenta, esto hay que tomarlo muy entre comillas, se universaliza el acceso a la comunicación. A ver, universaliza comparado con lo anterior, se sobreentiende, ¿no? Y se inicia la producción en serie de conocimientos universales. Ojo, ningún conocimiento es universal. ¿Por qué? Porque cada sociedad desarrolla los conocimientos necesarios para esa sociedad. Ejemplo sencillo. Los mayas, de su idioma, el náhuatl, que nunca lo escribieron pero siempre lo hablaron, tenían la misma palabra para decir escarcha, frío, nieve, invierno y no me acuerdo qué otra más, hielo, vamos a ponerle. Y los esquimales, los pueblos del norte de Alaska, tenían 21 palabras para categorizar los 21 tipos de nieve distintas. Que unos eran más lacónicos y otros eran más charlatanes. No, la realidad del contexto los obligaba a dividir la nieve y a los otros era lo mismo, frío, nieve. ¿Cuándo vieron nieve los mexicanos? Nunca. Entonces lo llamaban todo de la misma manera. Quien decide que un conocimiento es universal es el que imprime el libro. ¿Por qué? Yo imprimo un libro y digo, esto es conocimiento universal, para que todo el mundo lo compre. Es decir, la universalización de un conocimiento en realidad es la creación de un mercado de consumo. Yo digo, esto es de interés general, por lo tanto lo tienen que leer todos, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente. Entre el siglo XVI y XVII, en Occidente, siempre ubiquémonos en el mundo que nos toca a nosotros, se masifica la publicación de libros, textos religiosos, todos los textos religiosos, sobre todo la Biblia y la Torá, obras literarias, sobre todo de teatro, pero también poesías, investigaciones científicas. Es la época donde se descubre, vamos a decir así, la globalidad del mundo. Siempre hay que recordar algo. El mundo empezó a ser redondo gracias a nosotros, a los americanos. El mismo día, antes no era redondo. O sea, los que le dimos formas al mundo fuimos nosotros. Ese día se producen dos hechos importantes. El descubrimiento de América y el descubrimiento de Europa. Con el éxito para nosotros, que nosotros descubrimos Europa sin movernos. O sea, porque nos quedamos en el mismo lugar y lo descubrimos igual. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo es el inicio de la globalización. No puede haber globalización cuando el mundo es un plano. Solo el mundo global puede globalizar la economía, las ideas y la ciencia. Y los que globalizamos al mundo fuimos nosotros. Ahora siempre hay que recordar el ingreso de América y de África, tema que nunca trabajamos. Hay que recordar
la importancia que tuvo África en América, en Argentina, ¿no es cierto? La incorporación de América y África, esa globalización, no fue voluntaria. No se juntaron los cinco y levantaron la mano en una asamblea, estamos de acuerdo con integrarnos al mundo. No, vino Pizarro y los integró a la fuerza. Bueno, lo mismo pasó con los africanos. Y también comienza a aparecer la publicación sistemática de periódicos. No se llamaban diarios en ese momento, porque no eran diarios, eran periódicos, generalmente semanales. El sistema capitalista, ya instalado claramente a nivel por lo menos occidental, crea las condiciones para que aumente la producción, circulación y comercialización cada vez más masiva de publicaciones periódicas con informaciones de interés general. Para finales del siglo XVIII, 1700 y pico, el periódico ya era un bien de consumo más en el mercado. Ojo con esto, los primeros periódicos de las ciudades europeas traían eso, informaciones generales, se descubrió esto, pasó esto, se murió el monarca aquel, y comienzan a tener una periodicidad en su publicación, hasta transformarse a mediados del siglo XVIII, comienzo del XIX, en diarios. El diario, como uno lo llama, originalmente no era de edición diaria, ¿no? Pasemos a la otra, Marlene. Hecho que todos estudiamos hasta la reta en el colegio, lo tenemos, vimos la foto de Louis Chicken. Bueno, la Revolución Francesa, 1789, promulga, algo que todos sabemos, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, el 10 de diciembre, ¿no? Que reconoce el derecho inalienable a la libre expresión de las ideas. Ahora, esa libre expresión de las ideas se da en el mismo momento de que una parte de la sociedad, que es la burguesía, se termina de apropiar de las cosas existentes. Si yo soy el dueño de la radio y digo que todos ustedes tienen el derecho a expresar sus ideas, no van a expresar en mi radio. Ahí va. Y puede pasar dos cosas: que no les deje expresarse, o algo mucho más interesante para mí. Es decir, ese derecho declamado, que es un paso adelante, no le voy a quitar el mérito, está mediatizado, limitado objetivamente por el acceso material a la concreción de ese derecho. ¿Cuántos diarios hoy circulan? ¿Cuántos canales de televisión tenemos? ¿Cuántas radios tenemos? ¿Y qué acceso real de los sectores sin voz hay a esos lugares? Es relativo. Es decir, el derecho, los derechos, están objetivamente limitados por la posibilidad de accesibilizarlo, ¿verdad? Pintura reconocida por todos, manifestación. Marx la llamaba a ese tipo de a ese tipo de prensa, la actual existente, prensa burguesa. ¿Por qué? Porque la prensa, el diario, recordemos que era el único que había, siglo XIX, no había televisión, no había radio, era una mercancía más producida de la misma manera que los otros objetos, y era expropiada de sus verdaderos productores por los dueños de las cosas que se compran y se venden. La prensa existente era, para Marx, la voz de la clase dominante. No nos olvidemos de esto. Un ejemplo tonto. La nueva ley de medios establece que se tienen que ¿cómo se dice? Hacer un censo de las noticias que salen por tele. El último censo que se hizo establece que el 33% de las noticias de todos los noticieros son de casos de inseguridad. Vamos a hacer una progresión matemática, si alguien que sepa más de matemática, corríjame. Si el 33% de las noticias son casos de inseguridad, quiere decir que el 33% de las cosas que pasan son delitos. Eso quiere decir que todos nosotros, el 33% de nuestro tiempo, estamos o sufriendo un delito o cometiéndolo. Eso es verdad. A ver, el 33% de nuestro tiempo, nosotros estamos siendo víctimas de un delito o cometiéndolo. No. Entonces, hay una sobredimensión comunicacional del espacio que el delito ocupa en el noticiero, que es mucho menor que lo que ocupa en la vida real. ¿Cuántos delitos vimos? ¿Cuántas titulares vimos? ¿Cuántos informes especiales vimos sobre el trabajo negro, entendido como un delito? Y es un delito. Obvio que es un delito que un pibe de un barrio pobre, excluido de la escuela, destruido por el Paco, robe asalte y robe un locutorio. Claro que es un delito. Ahora, también es un delito vaciar un banco. También es un delito girar divisas sin declarar. O vivir en un country y declararlo como terreno baldío. Ahora no está mediatizado y conceptualizado como un delito. Ahí vemos cómo los intereses de la clase dominante dicen esto es un delito y esto no. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo mostramos y esto no. 4 ejemplos.
Primer anuncio, ¿cómo se llama? Clasificado. El diario se llamaba La Habanera, bueno, se publicaba en La Habana, como su nombre lo indica, 1838. Bueno, está claro, ¿no? Venta de animales. Se vende una negra criolla, joven, sana, sin tachas. Sin tachas no quiere decir que la negra no escuchaba heavy metal. Tachas son las cicatrices. Si tenía pocas tachas, quiere decir que el amo le había pegado poco. Y si el amo le pegó poco, quiere decir que la negra hacía caso. Muy humilde, es casi una broma a mal gusto. Una esclava no va a ser, obviamente. Y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en el lavado y plancha. Y excelente, no era que el gallego era bruto, se escribía así en esa época, sin X, ¿no? Para manejar a los niños en la cantidad de 500 pesos, bla, bla, bla. También se vende un hermoso caballo, Esto, nosotros trabajamos con los chicos también más grandes. Esto parece de Capuzotto, pero no lo es. Esto es verdad. Esto es un clasificado. Un clasificado que uno dice, bueno, 1838. Siempre hay que recordar algo. Uno se tienta. ¿Saben cuál fue el último país del mundo en abolir la esclavitud? No hay que por qué saberlo, pero lo tenemos muy cerca de nosotros. ¿Cuál será? Muy bien, dígalo con entusiasmo. ¿Cuál fue? Brasil, correcto. En Brasil la esclavitud fue legal hasta 1891. Saquemos la siguiente cuenta. Ídolo máximo de la historia de Brasil, Pelé. Negro, objetivamente negro. De hecho a Pelé le decían o negrao, el negrazo, el gran negro. Pelé nació en 1940. Supongamos, su padre nació en 1910. Pelé era nieto esclavo. En Brasil, hasta ese año, 1891, cuando se termina la esclavitud, la Constitución de Brasil tenía un capítulo entero que textualmente se llamaba Regulación Fiscal sobre la compra y venta de entes semovientes bípedos parlantes. Traducción: compra y venta de cosas que se mueven, caminan y hablan en dos patas. O los brasileños vendían muchos loros, o estaban ocultando el comercio de seres humanos. ¿Cómo ocultas el comercio de seres humanos? Animalizando al negro. 1891. Para nosotros es un montón. Para la historia es un colectivo. Es acá nomás, ¿no es cierto? Pasemos a la otra, Merlin. No nos vamos a privar de hablar de nuestros hermanos mayores norteamericanos. Publicidad norteamericana de 1901. Si hay alguien que sabe inglés mejor que yo, lo traducirá mejor. Nenito rubio, lindo, nenito negro con cara de sorpresa. Why doesn't your mama wash you with fire soap? ¿Por qué tu mamá no te lava con el jabón Fairy? No. Bueno. A ver. Sí, no hay mucha diferencia. Benetton No quieren ese comentario. Benetton. Abajo. Bueno, pero casi que es un niño. Paréntesis, la misma semana que el viejo suplemento Zona de Clarín hizo una entrevista a 2 páginas centrales con el 6º o 7º nacimiento de Maru Botana, que tituló Madre Coraje, en el cuerpo del diario salió una nota que se llamaba El negocio de los pobres, y que era un informe sobre las familias numerosas en las villas del conurbano. Entonces Maru Botana sí podía atestar su country de niños rubios. El problema era la sobreproducción de niños morochos y pobres en las villas del conurbano. ¿No es cierto? Los yanquis, va a ser difícil que uno los defienda, pero podrían defenderse diciendo que esto pasó en 1901. Pasemos a la otra. Esta es un poco mejor. Hay 2 malas de los yanquis porque no nos vamos a privar de esa. 1957. Si tu marido se entera de que vas al supermercado y no le compras el Fresh and Coffee. Eso dice la propaganda, ¿no? O sea, si tu marido se entera de que vas y no compras esta marca de café, esto es lo que te va a pasar. 1957. No es... ¿Verdad? Claro, es muy cercano en el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la última. Por ahí era bueno. 1999, sí, sabés que tendría que ser muy bueno, ¿no? Lima, Perú, 1999. Recepcionista, buena presencia, facilidad de palabra, experiencia en ventas, 18-25. Es claro. No lo habíamos visto, pero estaba. Estatura mínimo los 60. Bueno. Ah, Perú eso. Eso es Perú.
Perú tiene, según el último censo que hicieron los propios peruanos, el 46% de su población aborigen o mestiza. A ver, digo, un país que le vende a los turistas europeos Machu Picchu, un país que tiene como su moneda el sol, en reivindicación de los incas, eso está perfecto. Ahora, a la hora de pedir una recepcionista, vos pedís una con tez clara. 1999. Si lo de recién fue anteayer, esto es hoy. Bueno. Ese paradigma, a ver, estos son brutalidades que muestran el extremo hasta donde puede llegar el paradigma comunicacional por el que estamos atravesados. Solo la comunicación mercantil puede proponer este tipo de comunicación, porque da lo mismo vender un negro, vender un café para que no te fajen, vender un jabón para no quedar como un negro, o ofrecer trabajo con la condición de que midas más de 1,60 m y seas blanco. No, sin entrar no vamos a medir a nadie, está bien. Bueno. Yo no estaría entrando. Está bien. No, está bien. Claude Brignone es un antropólogo francés, no es tan conocido, es un hombre que está vivo, es un hombre joven, 60 años. Él desarrolla un concepto que se llama el racismo de clase. ¿Qué es decir? Cuando los grupos dominantes imponen valores éticos, estéticos, culturales como los únicos socialmente aceptables. Estos valores se producen en la fábrica, se reproducen en la escuela y se masifican en los medios de comunicación. A ver, si uno le hace una encuesta a 10 personas le preguntan ¿qué le parece, cómo trata Tinelli a la mujer? ¿Qué van a decir las 10? Que es terrible. Si le pregunta a 10 empresarios ¿qué le parece el aporte que hace Tinelli a la cultura? No, es terrible. Si uno le pregunta a 10 maestros, profesores, ¿qué usted deja que no, me parece una cosa terrible, yo no dejo que mis hijos, bueno, la realidad objetiva es que Tinelli está y existe y se llena de dinero. Se llena de dinero por los que lo vemos, y los que lo vemos creamos las condiciones para que esas empresas los publiciten ahí. Por lo tanto hay una gran hipocresía instalada a través de la sociedad sobre qué paradigma comunicacional queremos y producimos. A ver, hace un tiempo el que era ministro de Educación, Filmus, dijo algo que era interesante. Se le acercan en un grupo de empresarios y le dicen queremos aportar $300.000 para una campaña de educación. Entonces Filmus, a ver, obvio, se te acercan empresarios importantes, ¿sí? Que quieren aportar 300.000 pesos y porque quieren evadir 300.000 pesos de impuestos, ¿no es cierto? También es cierto que sacarle 300 lucas no es fácil, por lo tanto estás obligado a escucharme. Entonces Filmus le dijo, mira, a mí me parece muy bien, quieren aportar 300.000 pesos a educación, está perfecto. Ahora yo les propongo algo mucho mejor. No pongan más pauta publicitaria en Implacables, en Indomable, en Tinelli, y es un aporte a la comunicación mucho más importante. Eso no va a pasar. No va a pasar mientras el paradigma comunicacional sea el que está. Porque se retroalimenta a sí mismo y porque en un punto todos somos consecuencias, actores, protagonistas y dinamizadores de ese único paradigma comunicacional. Antonio Gramsci, todos lo conocemos, o no hay por qué conocerlo igualmente, pensador italiano. Gramsci desarrolla dos conceptos que lo dice todo el mundo y que nunca le pagamos derecho de autor, que es el de hegemonía y el de crisis política. Para Gramsci, la hegemonía es la capacidad que tiene un determinado grupo social de imponer sus intereses particulares a todos y convencer a esos todos de que esos intereses son los de todos. Traducción: si yo, como grupo dominante, logro convencerlos de que mis intereses son los de todos, ustedes pelean por algo que creen que los involucre a ustedes, pero en realidad están peleando por mí. Eso es hegemonía. Un ejemplo es el 1 a 1. El 1 a 1, objetivamente, ¿le convenía a un trabajador pobre desocupado? Sí. No, a ver, en un punto le convenía porque el tipo tenía asegurado cierta estabilidad en los precios de la comida. ¿Le convenía a una persona de clase media que estaba endeudada por un viaje al exterior? Sí, porque podía acceder a un producto importado que en situación normal no pondría. ¿Le convenía a las empresas privadas que se habían quedado con los servicios públicos del Estado? Sí, porque obviamente le permitía dolarizar el mercado interno, cobrarte a vos el teléfono a precio dólar en pesos, ir con esos pesos al Banco Central y fugarlo para España. A todos le convenía. ¿Quién había construido la hegemonía?
el desocupado de San Damián, el laburante de clase media de Caballito o la multinacional. Bueno, ese que logró crear la hegemonía convenció a los de abajo de que eso convenía a todos. En el 2001 dimos cuenta, no convenía a todos, convenía un porcentaje, ¿no? ¿Cuándo es crisis política? Crisis política es cuando el grupo dominante no puede seguir gobernando de la misma manera que lo hacía antes y los gobernados todavía no pueden derrocar al grupo dominante. Es decir, cuando los de arriba, que dominan, no pueden seguir gobernando de la misma manera, porque los de abajo no se lo permiten, pero al mismo tiempo los de abajo no pueden sacárselo de arriba de encima, eso es una crisis política. Crisis política, comunicación y hegemonía son parte de una tríada confluyente. A ver, la comunicación está atravesada por un discurso hegemónico y al mismo tiempo por un discurso contrahegemónico, que es el que proponemos las organizaciones populares, que es el que hacen ustedes en su programa de radio. Y eso marca el desarrollo de una crisis política latente, política, no partidaria, ¿no? Algo más profundo. Es decir, ¿por qué una crisis política? Porque si nosotros decimos queremos comunicar de otra manera, lo que estamos diciendo es que la forma de comunicar no nos sirve. Como están comunicando no nos vemos reflejados, que eso que vemos en la tele no somos nosotros, que eso que nos dicen no es para nosotros. Eso marca una profunda crisis política. Por eso la comunicación, la política y la hegemonía están totalmente atravesadas. Ustedes, al hacer un programa de radio, hablarle a un barrio como San Damián, como Santa Clara, como William Morris, de salud, están politizando la salud. ¿Por qué? Porque la están transformando en un derecho que le llega, que le entra a la casa al oyente a través del celular o del parlante de su vieja radio AM. Es decir, están desacralizando el lugar instituido de la salud. ¿Cuál era el lugar de la salud? El hospital. O, en el mejor de los casos, en la clínica privada. Ustedes dicen, no, es la radio del barrio. Eso es un debate político. Y eso es una crisis hegemónica. ¿Por qué? Porque si yo soy el mejor ministro de salud dentro de un sistema capitalista, al mismo tiempo va a querer a lo máximo que funcione bien la salita del barrio, pero no que se discuta de salud en las casas. Porque él es el ministro de salud, él determina cuál es el paradigma de la salud. Y si un ministro neoliberal, ¿qué va a querer? Que el hospital público esté hecho mierda para que la mayoría de la gente tenga que ir a pagar una prepaga o ir a una clínica privada. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es politizar la salud y están contribuyendo a una crisis hegemónica del relato dominante, ¿no? Digo, para que no se desilusionen tanto. A ver, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Esto es lo mismo que le decimos a los compañeros que recién empiezan en la docencia. Le decimos, es inaceptable que un maestro no lea el estatuto del docente. ¿Es obligatorio? No. ¿Es conveniente? ¿Es divertido? No. A ver, leer una ley es, yo creo que como escuchar un partido de ajedrez por radio, es insoportablemente soporífero. Digamos, un asado con el Rabino Berman y con Mariano Grondona debe ser como irse de gira con los Sex Pistols antes que leer esto. Ahora, una ley, independientemente de lo soporífera, lo aburrida y lo técnica que sea, es también la reglamentación de un derecho y la reglamentación de la obligación del Estado a cumplir esa ley. Aunque sea un embole, hagan el esfuerzo. En Morón, no estoy haciendo publicidad, pero en Morón se consigue 22 pesos. Compren una y fotocopienla, pásensela. Es muy importante leerla. Es aburrida. Van a ver que tiene un montón de cosas que son una catástrofe, que hay que modificar, que habría que personalmente ir a la casa de los diputados que votaron esto y estrangularlos, y otras por las cuales hay que reconocerle que la verdad hay que sacarse el sombrero. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en su artículo 1, dice que la comunicación es un derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir, investigar informaciones, ideas y opiniones, y que el objetivo de esta ley es crear, o sea, promocionar, desconcentrar, fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización de la información y la comunicación. Es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
que se debatió en la Argentina durante 20 años. Yo, siendo estudiante de historia en el año 96, me tocó ser oyente en un panel donde se discutía esta ley, la modificación a la ley de medios de la dictadura. Los más grandes nos acordamos, los más jóvenes no, que existía el CONFER. Los más grandes, no me dejen ser honestos, ¿se acuerdan de que existía el CONFER, no? Se discutió en todas las universidades de la Argentina. Pero el CONFER, ustedes lo tienen que recordar, era el organismo público que regulaba qué se podía decir, qué se podía mostrar en la tele. ¿Quién era el presidente del CONFER? ¿Alguien lo recuerda? Era el Estado Mayor Conjunto. Tenía que haber un representante de la Armada, uno de la Marina, una de la Armada, uno de la Náutica y uno del Ejército y uno de la Iglesia, que formaban una línea de fondo que te aterraba, ¿no es cierto?, donde determinaban qué, cuándo y cómo se podía decir. Cuando vuelve la democracia, cuando vuelve Alfonsín, ¿qué se ve obligado? A hacer Alfonsín, a hacer Menem, a hacer de la Rúa, a intervenir el CONFER. Porque si no lo intervenía, se te metía la Iglesia y los milicos a determinar qué salía por tele y qué salía por radio. No sé cómo salió Batman, pero... Claro, bueno, algunos recordamos los programas que se levantaban por malas palabras, por situaciones obscenas, digamos. O sea, no era obsceno, por ejemplo, qué sé yo, ver a Menem manejando una Ferrari Testarossa a 160 kilómetros por hora en una ruta que unía los caminos por el oriente de La Rioja. Eso no era obsceno. Ahora, el programa, digamos, no sé, de Olmedo era obsceno. O sea, hasta el concepto de obscenidad estaba atravesado por la mentalidad pacata que puede salir, obviamente, el Estado Mayor Conjunto sumándole a la Iglesia, ¿no? A ver, la modificación de eso, el que no exista más el CONFER, que no exista el AFCA, el que se define la comunicación como un derecho y al Estado como el garante de ese derecho, son pasos adelante. Obviamente la ley tiene cosas que están mal, que habrá que corregir, pero primero para corregirlas tenemos que conocerlas. Aunque sea un embole, hagan lo que quieran, pues, sugerimos humildemente el pequeño esfuerzo de pegarle una ley, aunque sea por partes, ¿no? La comunicación se desarrolla entonces en tensión dialéctica entre la comunicación comercial capitalista, que cosifica y mercantiliza la información, y la comunicación popular emergente como un discurso contrahegemónico. Esto es la salud de nuestros niños. ¿Se acuerdan los más grandes? Sí. Bueno, y esto es lo que hacen ustedes en la radio Santa. Pero a ver, pero objetivamente es así. Saldrán, ya. No la escuchaste todavía. Les quiero contar una anécdota sobre un médico, sobre ese médico. ¿Ustedes vieron ese programa? Sí. La salud. Sí. Por esas cosas de la vida, mi ex esposa un día decidió que había que ir a consultarlo a este médico, a su consultorio, por mi hijo mayor. ¿Sabes cómo fue la presentación del tipo? El consultorio era grande y había una cortina, y entonces el tipo abre la cortina, te lo juro por la vida de médico, y dice: ¡hola familia! Te lo juro. Peor que la Hablando estábamos Peor que la tele. Dora, mi ex esposa, yo y Federico chiquitito, que nos quedamos mirando así, pues yo mirando a ella como diciendo: te diste cuenta. Pues este es un pelotudo. Y sí, nada, que yo decía, comparado con eso, sos una joda. comparado con unas cuantas, nadie todavía. Esa es comparado una con eso. verídica de que el tipo hacía lo que hacía en el Somos programa. un movimiento contrahegemónico. No, pero a ver, más allá de la... A ver, digo... No fue una broma, tuve que pagar. Los cubanos dicen como chiste que el mejor negocio capitalista es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale, ¿no? Bueno, cosa que lamentablemente cabe bastante. A ver, digo, sin echarle tanta levadura en el vaso, a ver, no se crean, obviamente, no se crean ni que son Jimi Hendrix, ni tampoco se crean de que es un desastre lo que hacemos, no nos escucha nadie. A ver, ni lo uno ni lo otro, generalmente en el medio. Pero a ver, independientemente de cómo salga el programa, que tendrá cosas que corregir, como tiene cosas que corregir un albañil, como tiene cosas que corregir un maestro, como tiene cosas que corregir un marido o una mamá. Digo, salvo, no sé, en general, que
ninguno de nosotros, en ningún campo de los que desarrollamos nuestra vida, se merece un 10. No sé, creo generalmente no. Entonces, normativo. claro, esto es como como esa propaganda de ¿cómo se llama?, de cosmético, que le decían, para taparte las pequeñas imperfecciones del rostro. O sea, digo, si a uno le dejan tener pequeñas imperfecciones, digo, ¿de qué estamos hablando? Eso es imperfecto. Claro, ¿Qué nos queda? ¿qué nos queda? O sea, ojalá tuviéramos pequeñas imperfecciones solo en las comisuras de los labios o en las patas de gallo, ¿no? Por eso lo que ustedes hacen objetivamente es esto, es un discurso contrahegemónico. Y objetivamente lo que hacía Sokolinsky era el discurso hegemónico instalado, independientemente de que uno sea un producto televisivo más atractivo que el otro. Pero aún así, las pautas de atractividad son las pautas instaladas. Digo, nosotros hace un tiempo, estas publicidades que trabajamos con ustedes las trabajamos con los chicos en el secundario. Entonces una vez habíamos llevado una propaganda de una modelo. Entonces una de las nenas, mirando que era la belleza, entonces, bueno, rubia, alta, 1 metro, entonces una de las nenas, pero desgarrada, decía, pero entonces yo miro todo eso y yo soy fea, ¿verdad? Es decir, la belleza como concepto es también la imposición de un patrón, vamos a decir así, estético, antropomórfico, donde que es el único socialmente aceptable. Si nosotros fuéramos 500 años para atrás y veríamos pinturas de las mujeres bellas del Renacimiento, hoy no nos parecerían lindas. ¿Por qué? Porque en ese momento la belleza estaba vinculada a la carne blanca, a la tez muy blanca, por no estar trabajando, labrando la tierra, al sobrepeso por estar bien alimentadas, por no ser pobres. Hoy obviamente ese paradigma cambió. La belleza, como concepto, es una construcción ideológica. Y lo mismo pasa en la belleza de un producto o de una estética comunicacional, ¿verdad? Su programa puede ser técnicamente tener más imperfecciones, vamos a decir así, usando el término de Engerface, que el de Sokolinsky, ¿no es cierto? Primero que nada, ustedes no tienen un producto comunicacional, tienen una propuesta comunicacional, porque ustedes no le están queriendo vender nada a nadie. Entonces no es un producto comunicacional su programa, es una propuesta comunicacional. Y esa propuesta comunicacional que ustedes hacen se redefine en la relación dialéctica que van a tener por sostenerla en el tiempo. Y van a ver cosas que van a mantener y cosas que van a cambiar. Nunca va a salir el programa ideal. Pero el programa ideal dentro del paradigma que nosotros tenemos en la cabeza es Tinelli. O sea, un tipo que se hace millonario. Si ese es el objetivo, y sí, va mal, lo tengo que decir, vas mal. Si esa es tu idea, arrancaste tarde y vas mal. Pero que pusimos la mina en mola, pero no se ven. Decimos una noche de América. Claro, o sea, si es el objetivo, van mal y yo les recomendaría que lo dejen de hacer porque van muertos. Si No nos saldría, decimos. No, Por esto de la belleza, me parece. o lo peor, podría salir, pero a ver, siempre hay que recordar, digamos, los musulmanes tienen una frase que dice, trata de cambiar, pero no mucho porque Alá no te va a reconocer. O sea, una cosa es cambiar, digamos, se puede ser muy limpio bañándose todos los días, o se puede ser muy limpio cambiándose todos los días camiseta. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. No es, parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, la propuesta comunicacional de ustedes es otra. Es llevar la salud, sacar la salud de los muros de un centro de salud, socializar el derecho al acceso a la salud. Bueno, por ahí van bien. Digo, y no es... lejos estoy de ser Claudio María Domínguez, cosita riquita, no, pero digo, a no desilusionarse tampoco, digamos, porque si encima que ponen esfuerzo, ponen tiempo, ponen dinero, van a ir deprimidos, de ahí a ponerse un turbante en la cabeza, ya tiene barra, se pone un turbante en la cabeza y se inmola en la Radio Center, no, digamos, a no caer en esa decepción, ¿me explico? Y a no creer que lo que uno hace no es importante. ¿Cuántos trabajadores de la salud, digo sin hablar mal de nadie, cuántos trabajadores de la salud hay en el mundo? Varios. ¿Cuántos le dedican tiempo, de su tiempo libre, dinero, de su salario a sostener una propuesta comunicacional alternativa en un barrio como San Damián? Lo que ustedes hacen es importante. Porque antes no lo hizo nadie.
Y después de que lo hagan ustedes, tal vez vendrá otra gente que lo hará mejor. Para ir terminando, vamos a la otra. ¿Qué proponemos desde la comunicación popular? 1. Apropiarse de la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Leerla y apropiarse, es decir, este es nuestro paraguas protector. Militar por su pleno cumplimiento. A ver, el pleno cumplimiento, digo, sin ya que estamos en un espacio de salud, sin separar la nalga de la jeringa, digamos, para decirlo delicadamente, sin eludir el bulto. El pleno cumplimiento no es solamente que Clarín venda lo que le sobra. Digo, vamos a suponer que mañana hordas populares tomen a Clarín, lo demuelan y ahí hagan un hospital de niños. Digamos que Magneto y Ernestina de Noble terminen de cartoneros. A ver, ¿cambia el paradigma de comunicación en la Argentina? Cambia algo, pero cambia todo. Es decir, es una parte del ojo con eso también, digamos, a no encapsularnos en un debate que es importante, pero que es una parte del debate, ¿nos explicamos? No es solo Clarín el tema, ni por acceso es solo Clarín. Discutirle y proponer modificaciones, estos foros son muy importantes, hay que sostenerlos en el tiempo. Creer que lo van a poder hacer toda la semana es una locura. Creer que en la Plaza Radencross de Burlingame va a haber 400.000 personas gritando por la ley de medios y vamos a tomar las armas y a socializar la producción pasado mañana, no va a pasar. A ver, digo, ni caer ni en el pesimismo ni en el infantilismo. Ese equilibrio es complicado y lo irán adquiriendo en el desarrollo. Proponerle modificaciones, porque tiene muchas cosas que están mal la ley. Por ejemplo, si la ley de medios se aplicara efectivamente, todos los que trabajaran en una radio, por ejemplo en la Center, tendrían que tener convenio colectivo de trabajo a través del sindicato que aglutina a los trabajadores radiales. Es decir, que el operador que posibilita que ustedes salgan al aire tendría que cobrar lo que marca su convenio. ¿Saben cuál es el convenio piso de un operador? No lo digo. Peor que la mañana que estaba vendiendo. La cuestión de la zona. Entonces, a ver, si la comunicación es popular y si hay un tercio del espectro radiofónico y radioeléctrico y televisivo que corresponde a las organizaciones sociales, no va a pretender que las organizaciones sociales paguen sueldo de convenio de televisión. Es ridículo, es inviable, es inaceptable. Uno de los problemas, una de las primeras organizaciones populares que objetó la ley de medios y la judicializó, no le dieron pelota, pero la judicializó, fue la famosa radio La Colifata. ¿Por qué? Porque, todo bien, pero Sabatella, apenas llegó a AFCA, bueno, listo, le doy la licencia, todos contentos. Claro, que no hay problema, habría que empezar a agarparle a la gente. Entonces, ¿qué propone el AFCA? Vendan publicidad. Y los integrantes de La Colifata, que son locos, pero no estúpidos, le dicen, no queremos vender publicidad, porque no somos una radio comercial. ¿Y ahora? Entonces, hay dos caminos. O el Estado mete la mano en el bolsillo y se cargo de todos los salarios, que es una posibilidad, o se rediscute el concepto de comercio adentro de ahí mismo, digamos. Bueno, eso no está contemplado en la ley, porque la ley, recién lo leímos, hablaba de fomento a la competencia. Es una ley dentro del sistema capitalista. Es a lo máximo que puede aspirarse dentro de un sistema capitalista reformista, que obviamente tiene pasos muy adelante comparado con las experiencias anteriores, pero no deja de ser lo que es. No es para desilusionarnos, sino para entender la complejidad del problema. Y esto que ustedes están haciendo hoy, crear redes de organizaciones populares que den colectivamente la batalla por la deshegemonización de la información y la desmercantilización de la palabra. Juntarse, conocer otras experiencias, no para aprender, porque en esto nadie sabe más que los otros. Juntarnos para establecer trabajos en redes, que nos conozcamos entre nosotros. A ver, durante mucho tiempo hemos escuchado que de gente que sabe más que uno te dicen, bueno, hay palabras que están como caídas en desuso, categorías que han perdido vigencia, qué sé yo,
transformación social, salario, clase obrera, conciencia de clase. Ojo con eso. La clase con más conciencia es la clase dominante. Por eso domina. Digamos, entre la clase dominante tiene que haber radicales, peronistas, socialistas, cristianos, judíos. Ahora tienen muy claro quién es el enemigo. El enemigo somos todos nosotros. Y se unen sin ningún problema. Votan diferentes cosas, se unen, digamos, en el Rotary Club, en el Club Leones de Hurlingham, en la Sociedad Rueda se encuentran todos. Sin ningún problema. Entonces la conciencia de clase no es que desapareció, nos la expropiaron. Bueno, hay que recuperarla, es una palabra más, un sentido más que tenemos que recuperar. Y la atomización de las redes sociales que existen en los barrios es un déficit. Y no podemos esperar que ellos nos digan júntanse, porque nunca nos van a decir que nos juntemos. Siempre nos van a decir sigan separados. Es más, peleense entre ustedes. Es más, los de lado son unos forros, peleenlo. O sea, también tengamos ese grado de capacidad de poder hacerlo. Y por último, ahora sí, Rodolfo Walsh, a quien todos conocemos, un comunicador popular, un periodista, un trabajador uno de los, como dato, ustedes no hay que por qué saberlo, Rodolfo Walsh fue junto con Osvaldo Bayer, con Rogelio García Lupo, que está vivo también, y con Jorge Ricardo Marchetti, el fundador de Prensa Latina. Prensa Latina fue el primer telesur del continente. O sea, cuando en 1961 la Revolución Cubana toma el carácter de socialista, ¿qué pasaba? La CNN, que ya existía, ahuyentaba capitales, diciendo que si ibas ahí perdías guita, que allá te fusilaban, que era una dictadura. ¿Qué se le ocurrió a la Revolución? Crear una prensa alternativa, contrahegemónica, Prensa Latina, que funcionaba en La Habana, que tenía un montón de sucursales y que deconstruía el mensaje comunicacional lanzado desde el imperio. El primer telesur fue Prensa Latina. Él fue su primer director. Y fue el primer director de un diario que se llamaba CGTA, CGT de los Argentinos, que era la CGT de los años 60, la CGT combativa. Él fue el director del diario, un diario de distribución gratuita entre los trabajadores, que llegaba a tener una tirada mensual de 2,5 millones de diarios. 2,5 millones de diarios que se repartían en las fábricas. Ese fue Rodolfo Walsh. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, ni doctrina, ni héroes, ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores, y la experiencia colectiva se pierde y las lecciones se olvidan. La historia parece así como una propiedad privada, cuyos dueños son los mismos dueños de todas las otras cosas. La historia es la noticia del pasado, y la comunicación es la historia del presente y del futuro. Ustedes están haciendo historia. Tal vez no haya ningún monolito en Hurlingham que lo recuerde en el futuro. No importa. Están dando una batalla por un sentido de la historia. Porque antes no se hizo lo que ustedes están haciendo, y porque la idea es que esa semilla que ustedes plantan germine, y que dentro de 20 años tengamos muchos más trabajadores de la salud, de la educación, de la carpintería, de la bañería, que quieran sumar su voz al relato comunicacional. Así que a no desilusionarse, tampoco a entusiasmarse demasiado, pero a seguir fortaleciendo. Nuestra experiencia es darle las herramientas teóricas que nosotros tenemos, y ahora también brevemente la compañera, a la cual yo no le voy a hacer ningún aporte técnico porque, como verán, no es lo mío, nos va brevemente a contar nuestra experiencia como programa de radio, ¿no? Presento, está Jessica, ella es ella también después nos va a estar contando más que nada la experiencia también de un programa de radio en FM Tránsito que está en Castelar. Así que sí, porque tenemos parado. Abrimos un poco la ventana. Ya está, podemos, si querés, por eso. ¿Querés usar el pizarrón? Uy, lo que se me está matando. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Merlina. Bueno, ella me presentó un poco. La idea acá es un poco transmitir nuestra experiencia. Nosotros empezamos con la cooperativa, con el programa de radio. ¿Hace cuánto? No sé.
En marzo del año pasado. El año pasado, o sea, muy poquito tiempo. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y bueno, gracias a Marcelo, que él hace años que se dedica a la comunicación gráfica, nos aportó, digamos, sus conocimientos para poder desarrollar el periódico, que después se lo vamos a repartir. Se llama Palabra Activa. Que se llama Palabra Activa. Bueno, yo llegué a la cooperativa cuando no existía la cooperativa, o sea, todavía no se había formado a partir de un taller de comunicación popular. Y bueno, y ahí entre algunos de los que estábamos y otras personas que estaban en una ONG que se llama Agenda Activa, que ya hacía tiempo que venían trabajando el tema y con ganas de hacer algo de este estilo, bueno, se empezó a gestar la idea y bueno, y los que estábamos, arrancamos. O sea, yo cuando llegué ahí, lo que menos me imaginaba era estar en una radio, estar escribiendo en un diario, menos me veía hablando en la radio, pues yo soy más de escribir que de hablar, pero me dijeron, bueno, no, vení, qué sé yo, bueno, está bien, voy un día a ver qué pasa. Y bueno, al final terminé quedando. Seguramente a muchos les habrá pasado lo mismo, de por ahí no animarse, por no saber lo que es una radio, el micrófono, y te da un poco de terror. Pero está bueno eso que pase y que nos animemos a hacer un poco de todo. Y bueno, bueno, tengo anotado algunas cosas, ¿no?, para no olvidarme. Lo que quería comentar era un poco las ideas que trajo el compañero, por ahí transmitir algunas cosas que trabajamos en el taller este de comunicación, y después hablar un poco de algunas cosas prácticas como para aportar a lo que ustedes hacen. En principio, bueno, como hablaba el compañero, nosotros nos paramos desde otro paradigma que va en contra del tradicional, que es el paradigma hegemónico, el que transmite como toda la ideología neoliberal, y nuestro paradigma parte de la idea de que todos y todas somos comunicadores. O sea, como bien dijo al principio, en los espacios donde todos estamos, nos comunicamos de cualquier manera, ¿no? Entonces está bueno poder, digamos, aplicar la comunicación también a lo específico, en el área donde ustedes se desempeñen. Porque, bueno, justamente no estamos acostumbrados a comunicar porque, digamos, históricamente se nos construyó como sujetos a audiencia, personas pasivas que recibimos contenidos y repetimos. O sea, nos hablan, decimos lo que dicen otros, y eso justamente nos hace actuar y pensar de determinadas maneras, ¿no? Justamente la idea que tenemos nosotros y la que tienen ustedes con esto que están haciendo es poder intercambiar conocimientos, intercambiar saberes y revalorizar saberes que son de lo popular y que muchas veces no se los tiene en cuenta y que también son válidos, legítimos y que se tienen que tomar y hacer conocer. Justamente el tema de apropiarse la palabra, que es tan difícil por esto, porque estamos acostumbrados a escuchar que nos dicen cómo hay que hacer, qué hay que decir, y entonces cuesta apropiarse de la palabra, justamente por eso, porque nos acostumbraron a eso, porque no les conviene que nosotros hablemos, que digamos lo que sabemos. Justamente tenemos que descolonizar el pensamiento, ¿no? Porque muchas veces también inconscientemente, sin saber, por ahí repetimos esto que nos baja de la clase dominante, de la oligarquía, y baja a lo cotidiano, como el sentido común, como se embarazan para tener un plan, por ejemplo, y un montón de esas frases que deben escuchar todos los días. Eso, que parece algo que sale de lo popular, en realidad no sale de abajo, sale de arriba y queda cristalizado en el pensamiento común, en el sentido común, en las frases, en los refranes, en los chistes, y eso parece que fuera lo que sale de la gente, y en realidad no, eso es algo que está construido desde los sectores de poder justamente para poder seguir dominando, como decía él, ¿no? Y por eso está bueno nosotros repensarnos, pensar las cosas que decimos, porque a veces reproducimos eso, ¿no? Bueno, justamente vivimos en una cultura que está mediatizada, o sea, nuestro acceso a la realidad es a través de las construcciones que hacemos, o sea, no siempre es por la experiencia, casi nunca. Entonces, eso de repensar el discurso, tanto el que nos baja como el que reproducimos nosotros, está bueno para poder darnos cuenta y en el momento de estar en una radio, en un periódico, no reproducir lo mismo que dice Clarín, por ejemplo, ¿no? Que bueno, justamente busca el pensamiento único, o sea, este modelo comunicacional hegemónico, lo que busca es que todos pensemos lo mismo, todos decimos lo mismo,
hay una única forma de ser en todos los sentidos, hay una única forma de ser mujer, hay una única forma de ser varón, hay una única forma de ser familia, hay una forma de sexualidad, o sea, hay una forma de relacionarse, todo es en único sentido, y cualquier cosa que aparece diferente a eso se le ataca en los medios, ¿no? Generalmente. En cualquier tema, salta una persona con una orientación sexual distinta, una persona que tiene otra práctica religiosa que no sea hegemónica, otra que, no sé, que tenga una alimentación también distinta, también se va a atacar desde los modelos hegemónicos, ¿no? De las distintas áreas, de la medicina, de la psicología, de cualquier área, ¿no? Se va a reproducir ese pensamiento y se va a atacar a lo diferente. Justamente el discurso es un campo de lucha, es una lucha por construcción de significados. Entonces nosotros tenemos que construir en favor de nuestro modelo, o sea, de lo que nosotros queremos, a donde nosotros queremos apuntar, a los sectores que queremos favorecer. Bueno, justamente lo que queremos hacer es recuperar estos saberes que tenemos todos tenemos experiencias, todos tenemos saberes en distintos ámbitos, puede ser profesional o no profesional, pero todos tenemos el derecho de comunicarlo y podemos aportarle algo al otro. Yo puedo saber algo y el otro va a saber otra cosa, y la idea es poder intercambiar eso, poder transmitirlo y que todos tengamos el mismo derecho. No hay nadie por arriba de nadie por tener un título, o sea, todos tenemos algo que podemos aportar y podemos intercambiar, ¿no? La idea de este paradigma es justamente revalorizar estos saberes populares, aceptar que va a ser diverso, justamente lo que decíamos antes, no hay una uniformidad, eso es lo que nos quieren hacer creer, pero la diversidad está en todos los ámbitos y hay que convivir con eso, aceptarlo, interpelarlo cuando haga falta y saber que vamos a tener contradicciones también. Justamente vamos a buscar una comunicación multidireccional, no un emisor y un receptor. Eso es del viejo paradigma. Bueno, en los lugares que nosotros ocupamos tenemos que, digamos, la importancia es darle la voz a los protagonistas, ¿no? Como decía Marcelo hoy cuando hablábamos allá, como dijo el compañero. La idea que cuando nosotros estamos en un medio de comunicación, está bueno nosotros poder transmitir nuestros saberes para socializarlos, para democratizarlos, pero también está bueno que las personas que no tienen ese acceso a los medios puedan tenerlo. Entonces, por ahí en el programa de radio, invitar a gente, en las notas, incluso animar a la gente a que escriba una nota, que es difícil porque, como decíamos antes, nadie está acostumbrado a tomar la voz, tomar la palabra, ¿sí? Es un trabajo de hormiga y a veces va a ser frustrante porque vos vas a invitar a este, no quiero venir, o te dicen que sí, después no vienen, o sea, todas esas cosas van a pasar, pero no se tienen que sentir frustrados porque no es porque ustedes lo están haciendo mal, sino porque es parte de un proceso que todavía no hizo la persona. Entonces tienen que aprender también, o sea, a nosotros nos pasó de invitar gente y que después de último momento nos quedamos invitados. Son cosas que pasan y que a veces hay cosas que exceden a nuestras decisiones o a todas las cosas que nosotros podamos hacer. Sí, está bueno por ahí tener un plan B o tener algo preparado para poder remontar la situación. Bueno, pues justamente estos sectores que decimos que siempre fueron los históricamente relegados, ocultados, estigmatizados o que aparecen para ser ridiculizados, o sea, que ponen la palabra, no sé, una persona de sectores pobres, pero ¿qué hacen con eso? Lo toman para su favor, para decir, este es un negro de mierda, o mirá guacho, y reírse de la gente, o sea, es como, se toma, pareciera que aparece la voz del protagonista, pero en realidad no, aparece de una manera para atacar, para decir que eso es lo que está mal, lo que hay que reírse. Y bueno, y eso a veces también se reproduce con los chistes, ¿no? El chiste puede reproducir cierta ideología o puede ir contra eso, ¿no? Porque la forma del capital dominante lo que ha hecho siempre es construir hegemonía, como decía el compañero, porque tiene el poder, y poder de distintas maneras. Entonces, ¿cómo construye consenso? Quiere decir esto, digamos, que todos pensemos lo mismo. ¿Cómo hace para que todos pensemos lo mismo, para construir ese consenso? Por consenso, por cooptación, o sea, te pago, si no te convenzo, te compro. Y si no, la coacción, justicia, policía. Bueno,
Y lo que pasa y lo que nosotros tenemos que romper es que los sectores populares no reproduzcan esto que baja de la oligarquía. O sea, nosotros tenemos que interpelar ese discurso, porque justamente ellos dominan, como decía bien el compañero, porque nosotros asumimos ese discurso, esa ideología que no es de nosotros, no es del pueblo, la terminamos asumiendo como propia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros terminamos repitiendo lo mismo que ellos y entonces justamente ellos siguen teniendo el poder. Que va a parecer como el sentido común, como decíamos antes. La importancia de las palabras que usamos. Las palabras no son neutrales. No hay una palabra que sea posesiva. Todas las palabras tienen una historia, todas las palabras tienen un posicionamiento ideológico, un contexto, porque las palabras también se van a enmarcar en base al encuadre en donde las estoy diciendo, el contexto, bueno, como decíamos recién. Entonces, a veces usar una palabra implica un posicionamiento. Por ejemplo, antes se decía crimen pasional cuando una mujer moría por víctima de violencia de género. Ahora, bueno, a partir de la ley, bueno, y desde hace tiempo, desde antes de la ley también, ya se la menciona como lo que es femicidio. Entonces, si nosotros por ahí, desde un medio, por más popular que sea, agarramos y decimos, sí, un crimen pasional, no sirve, porque estamos reproduciendo los intereses digamos, de la oligarquía, del sector dominante, ¿sí? Porque no nos estamos apropiando de esa palabra que va a romper con ese sector de hegemonía, ¿sí? Bueno, como decíamos, las palabras, la información es poder, entonces nosotros tenemos que hacer uso de esa herramienta para transformar. Lo que hacemos es buscar democratizar la palabra, redistribuirla, no monopolizarla, también entre nosotros. Cuando estamos en un programa de radio, también ver de que no siempre sea uno el que habla. Poder, por ahí hay uno que tiene más facilidad que otro, bueno, animar al que por ahí no tiene tanta facilidad y de ceder, saber cuándo ceder también el espacio. Porque a veces uno por ahí quiere hacer todo y por ahí, por eso, por ahí otro que está medio así se tira para atrás. Entonces, saber cuándo ceder también el espacio a otro, animarlo al otro, eso está bueno también. Y cuando se está dando por ahí un debate o una charla en la radio, también estar atento a las miradas, a pedir la palabra, para que circule, ¿no? Y no quede, porque si no, también somos un monopolio. Un mini monopolio. Un monopolito. Bueno, esto que están haciendo ustedes, estas experiencias que compartimos nosotros, es como revalorizar y tomar digamos, el valor de decidirnos, de hacer algo, de tomar la palabra, destacar la movilización popular, porque ¿qué quieren imponernos de los sectores dominantes? Que todo lo que sea movilización popular es sinónimo de quilombo, muerte, y esto no es así. Y bueno, instalar el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo hace que miremos al otro como, no sé, un enemigo, entonces no nos podamos organizar, ¿no? También, bueno, la importancia de incorporar la perspectiva de género, eso no podía faltar. Porque, bueno, esto lo que decía recién, si hay sectores que fueron históricamente vulnerados, fueron los pobres. Bueno, y encima si sos mujer, mucho peor. Entonces, también poder ir avanzando en esto de, parece un detalle todos y todas, o no sé, bueno, yo escribo con la X todo y él no lo usa. Bueno, pero son formas, lo importante es o con el arroba. Aunque yo tengo una teoría del arroba que, bueno, no, yo lo que pasa, bueno, en ese momento, pero yo voy más a lo general, que uno tiene que tratar de trabajar para que la gente entienda que todos somos personas, que es más difícil todavía. ¿Entendés? Porque cuando estás diciendo todos y todas, estás diciendo, che, acordate que hay todas. Yo estoy diciendo algo más complicado, que es que acordate en todo momento que somos todos personas. Bueno, después nos peleamos afuera. No es pelear. ¿Y cómo lo transmitiza eso en el aire? Pero todos igual. Es lo mismo, pero se escucha la voz. Aparte, el hecho que toques determinado tipo de temas y que hables de determinado tipo de temática, que defiendas a la mujer, ¿entendés? Como persona, entonces ya ahí estás diciendo un montón de cosas.
¿Entendés? Bueno, Ahora acá la compañera va a desahogar en el tema. bueno, después yendo a lo más práctico, el tema que algunas tenían como miedos, así, bueno, nosotros estábamos igual, o por lo menos yo, cuando tuve el primer programa de radio dije, no, mira acá, bueno, no pasa nada, o sea, es micrófono, no le va a morder, ustedes hablen. Tienen que darse cuenta, vamos a aceptar que va a haber aciertos y va a haber errores, como en todas las cosas que hagamos en nuestra vida, digamos. Saber convivir con eso, saber convivir con las ansiedades, pero sí ser consciente de la responsabilidad del rol que tenemos como comunicadores. No es lo mismo que yo esté hablando con él ahora, cuando salimos de cualquier cosa que nos ocurra, a que estemos teniendo un medio de comunicación que lleva a un montón de gente, ¿sí? Está bueno poder ser consciente de eso, pensar lo que vamos a decir, el impacto que tienen las cosas que decimos, porque las cosas que se dicen producen efectos. Efectos en las conductas de las personas o efectos en el cuerpo. ¿Sí? Ustedes lo sabrán bien, los que son médicos, los psicólogos, las trabajadoras sociales, todos en realidad, ¿no? Todas las palabras tienen un poder, parece que no, pero sí, las palabras pueden lastimar, las palabras pueden gratificar a alguien, o sea, pensar que lo que decimos puede generar impacto. Lo que decía él antes con el tema de la inseguridad, ¿qué es lo que hacen? Nos están anulando, ¿sí? Nos están viendo como enemigos unos de otros, ¿sí? Instalar el peligro, la psicosis, ¿sí? Es como... Entonces, bueno, esto es la responsabilidad de lo que decimos por los efectos. Cuando vamos a dar alguna información, si podemos llegar a la fuente primaria, buenísimo. Si tenemos a la persona que nos puede dar la información, si nosotros queremos hablar desde nuestro rol profesional, decirlo desde ese lugar también. Ahora, no mezclar lo que son opiniones personales con lo que está diciendo el protagonista o la información. Si yo estoy contando sobre un hecho, que quede bien diferenciado lo que es el relato del hecho a lo que va a ser mi opinión después, porque si no estoy mezclando las cosas. Entonces eso también está bueno, ya sea a la hora de hablar o de escribir, que quede bien diferenciado lo que es relatar el hecho, la descripción de la noticia, y después puedo hacer abajo una nota, pero que quede claro, decir, esta es mi opinión, o desde mi lugar de psicóloga o de psicólogo, como citar al actor, o sea, no uno ocupar el rol del actor de la nota. Después, como un tip, hacer preguntas ordenadoras, ya sea para hacer una noticia escrita o para hacer una entrevista, hacernos preguntas para ordenarnos, ¿no? Para poder jerarquizar la información. A veces hay información que puede bla 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 y importan por ahí algunas cosas, o sea, poder nosotros poder ubicar qué es lo que queremos comunicar, qué es lo más importante, para focalizar en eso, y después sí podemos agregar otras cosas, pero si nosotros de entrada ya nos vamos con 1.000 millones de temas, como decía él hoy, ya la persona ya se fue no sé, a cualquier lado. O sea, si la persona tiene una tolerancia a atender algo o a leer, entonces tenemos que jerarquizar lo más importante, que es lo que nos importa en principio, después agregar un poco de información extra o lo que sea, pero no extendernos demasiado, porque si no es como se pierde. Por ahí es preferible primero tocar un tema un día y otro día profundizar con otro, o en una noticia un día toca profundizar una y en otra nota ir en otro tema, o sea, no querer abarcar todo de entrada, que a veces uno con la emoción y más con las que estamos en sociales, de querer hablar de todo así y mezclar todas las disciplinas, bueno, no se puede. Entonces vamos por parte y tratando de que le llegue a la otra persona. Después el lenguaje que sea lo más fácil para que todo el mundo lo pueda entender, sea arquitecto, ingeniero químico, o un ama de casa, o un plomero, o sea, cualquier persona que lea lo pueda entender. Para mí la X la entendí igual. Poder llegar a la mayoría, que es lo que nos importa. Y si vamos a usar términos técnicos, que está bueno también incorporar palabras, porque si no también nos estamos quedando nosotros solos con esa hegemonía, patriarcado. Está bueno que todos podamos manejar esas palabras, pero poder aclarar. Si nosotros en una nota hablamos de, no sé, sociedad capitalista, algo patriarcal, binario, bueno, ¿qué quiere decir esto? Poder abajo decir, con esto entendemos que
Entonces que la persona lo lee, mira, entonces incorporó algo más, ¿no? Después la importancia de la formación, la capacitación y poder socializar las cosas que aprendemos. Bueno, cada uno tendrá sus saberes, pero por ejemplo, si alguno maneja, no sé, es operador de radio o hace un curso de operación de radio, está bueno que por ahí no lo hacen todos en el grupo, pero que aunque lo haga uno está bueno, pues después le puede transmitir el conocimiento a otro. Entonces en el caso de que alguno no puede ir un día al programa, lo ocupa otro lugar. Pues no es que todos tenemos que salir corriendo a hacer cursos de cosas, sino que más o menos como siendo autodidactas también se puede, como investigando un poco y compartiendo con el resto. Aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro favor. O sea, la tecnología que está desde el inicio de la humanidad, la tecnología más moderna me refiero, computadoras, internet, todo eso, se puede usar en dos sentidos. Se puede usar en el sentido para aislarnos, para que no nos comuniquemos, para seguir reproduciendo la ideología dominante, conservadora, bla, bla, bla. O podemos usarlo en contra, para interpelar eso, para llegar a quienes queremos llegar, para hacerle como una batalla cultural desde las redes, ¿no? O sea, nosotros tenemos Facebook, por ejemplo. Claro, eso si ustedes en el programa de radio pueden hacerse un Facebook. Háganse un Facebook. O sea, parece una pavada, pero no lo sabemos es. que la gente no saben el es algo valor que que maneja. tiene que él se los diga. No, él es un reaccionario de la tecnología. Hay que aclarar. Pero es importante eso. Ustedes saben, fuera broma, dedíquense, si se pueden, si se animan, está bueno, háganlo. Es muy, los niveles de penetración que eso tiene uno no lo puede ni pensar. ¿Sí? Está muy bueno. Aparte, si sabemos que eso tiene llegada a mucha gente, ¿por qué no tomarlo nosotros para hacer algo en favor nuestro? O sea, en favor de todos. O sea, el favor nuestro quiere decir en favor del pueblo, de la mayoría, de los sectores populares. Después, en la hora de hacer una nota, la importancia de la imagen, del título, eso también está. Si en algún momento por ahí a ustedes se les ocurre hacer un diario, como empezamos nosotros, que no teníamos ni idea que íbamos a hacer un diario, ¿por qué no ustedes en algún momento tal vez? Pará, no nos abrimos. Lo vemos con una hora. Pero aparte, paréntesis, nosotros les dijimos a las compañeras con las que hablamos al principio que nosotros les ofrecíamos el espacio del periódico si ustedes querían mandar alguna nota, tener algún espacio ustedes, nosotros teníamos el espacio abierto si ustedes lo querían tomar. Entonces, bueno, hablábamos de la importancia de... Después les pasamos, trajimos acá números para después repartir, redistribuir. Bueno, la importancia de la imagen, que tenga como una correlación con lo que dice la nota, lo mismo que el título. ¿Qué queremos destacar con el título? Un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Melina? La chica que mataron en San Martín. El título de Clarín era Melina, la chica que le gustan los boliches y dejó la escuela. Ese era el título, eso era lo que importaba a Melina. Entonces, como vemos, todas las noticias están atravesadas por cuestiones de clase y cuestiones de género. Ahí están las dos cosas. ¿Por qué? Porque era una puta, eso lo que querían decir. Está bien que la mataron. Y porque era pobre, porque si no, era una bohemia. Dejó la escuela. Y Clarín después cuando apareció Ángeles Rawson tituló Ángeles Mumi, la nena que tenía todo 10 y era amante del anime. La diferencia de clase, la Melina era una piba de conurbano, tenía la misma edad. O sea, ahí vemos como las víctimas de femicidio vuelven a ser víctimas de la violencia simbólica. Y la violencia simbólica es lo que sostiene otro tipo de violencias. Porque eso nos permite justificar cualquier cosa después. Entonces hay que estar atento a eso de que no se nos... A veces lo tenemos incorporado sin darnos cuenta y si no estamos atentos a las cosas que reproducimos o decimos, por ahí nos pueden estar cortando por ese lado. Registrar lo que se hace, como algo a su favor también. Yo soy una obsesiva de sacar fotos, de grabar, como se habrán dado cuenta. Creé un blog por el Facebook, porque está bueno que a ustedes les quede.
O sea, si ustedes pueden grabar los programas, buenísimo. Después se escuchan y se dan, mirá todas las veces que digo o sea. Es insoportable, para que esté escuchando, me decís 3 veces más y chau, te apago la radio, no te prendo nunca más. Bueno, yo tengo un montón de latiguillos y en la medida que me fui escuchando, después estaba prestando atención a no decirlo. Está bueno escucharse. Y aparecen otros latiguillos. Claro. No, pero más allá, si pueden tomarse el laburo, es ingrato, porque grabar el programa y después a los 2 o 3 días juntarse y escucharlo es demoledormente depresivo. Háganlo. Háganlo. Una vez para Sí, 1 vez, 2 veces, háganlo. No saben lo que se aprende uno. Porque uno que está esperando que te llame el oyente para decirte, es una boludez lo que está diciendo, eso por ahí no pasa. O que te llamen para decirte ganaste Martín Fierro de Oro, no va a pasar. Entonces la única forma es grabarse, como bien plantea la compañera, y tomarse el ingrato momento de... Sí, o por ahí si alguno no puede ir, en vez de no sé, escucharlo. Ponerse a mirar TN, Escúchense, escuchar claro. el programa de los compañeros y les tiren mensajitos de che, vamos bien, vamos. Animar a los otros. No, pero está bueno grabarse también para que quede la información y eso se puede transmitir en una red después si quieren. Pueden subirlo a YouTube y bueno, si estaban hablando, no sé, salud y no sé qué, tírenme algo. Bueno, no sé. Lo que quiero. Bueno, no sé. Bueno, el embarazo adolescente. Estaban hablando de ese tema. Bueno, después que eso quede grabado, está buenísimo porque lo pueden subir a YouTube o en un blog y después la gente lo puede escuchar cuando quiera. No necesariamente tiene que ser en el programa. O después pueden grabar el programa entero también si quieren. Bueno, yo como soy tan obsesiva, lo que hacía con los programas era dividirlo por secciones y por temas. Entonces para que la gente no va a escuchar todo el programa. O sea, No sabía que era yo. bueno, después otra cosa importante es el tema de que tengan instancias de encuentro entre ustedes para repensar lo que están haciendo, para hablar de las cosas que no estén tan de acuerdo, de las cosas que puedan pasar, porque si no después eso se nota. Si hay alguna cosita, algún roce o algo, si vos no lo planteás antes, después queda medio rara la cosa. Entonces está bueno que estén los espacios también de encuentro de ustedes para proponer nuevas ideas, para replantear lo que no les cierra mucho y para poder ir llevando adelante el proyecto, porque si no hay reuniones, no hay asambleas, no hay nada, es como difícil sostener algo que sea colectivo, si no ahí ya va a empezar a saltar la individualidad y el ego de cada uno y eso no sirve. Entonces, bueno, poder establecer acuerdos, mi grupo, se pueden dividir en áreas incluso. Nosotros usamos ese formato. Empezamos a hacer un poco ese formato como para ordenarnos un poco. No porque otro no pueda hacer lo mismo que yo, sino porque para ordenarnos un poco por cuestiones de tiempo o lo que sea. Entonces, por ahí, no sé, vos manejás más el Facebook, estás más en el Facebook, bueno, ella va a ser la encargada de difundirlas, no sé. A tal hora sale el programa y la página. Otra estaba con la camarita, bueno, saca la foto. Otra, no sé, le cabe más otra cosa y hace otra. Pero, entonces, bueno, se divide, no sé. Nosotros, por ejemplo, hacemos que en las notas, todos hacemos notas o nos mandan notas de organizaciones o personas que quieran escribir. Y lo que hacemos es, después, mandárselas a Pablo y entonces él lo que hace es mirar la redacción, que no haya errores. Y después él hace, se lo manda a Marcelo, que es el que diagrama el diario, que es el que tiene toda la parte de diseño, de Yo tengo el poder. Él tiene el poder. Y bueno, y él termina ordenando, pero cada uno va haciendo algo en su espacio, ¿no? Y en la radio lo mismo. En la radio lo mismo. Claro. En la radio tenemos como secciones de derechos humanos, de género, de cultura, de... Sí, etcétera, que están divididas. Nos dividimos y, bueno, tratamos de cada uno, por ahí lo que se siente más cómodo, hablar en ese área. ¿Sí? Eso no se puede ir cambiando, no hay problema. Y después, bueno, poder saber leer la realidad de que a partir de un hecho comunicacional va a haber distintas instancias de comunicación. El boca a boca es una instancia de comunicación, un corte de ruta es una instancia de comunicación, una toma de una universidad, eso, todo es una instancia de comunicación. Entonces poder leer, en base a lo que nosotros queremos hacer, cuál es la más estratégica según nuestros objetivos. En este caso ustedes eligieron el tema de la radio y van por buen camino. Pero no escucharon. Ya que estén saliendo al aire ya se van. Esa radio es muy escuchada y la gente de Morris quiere mucho su localidad y son muy localistas. Eso es lo primero que se nota que uno sabe. No, en serio te digo, para mí son más localistas que
el agente de Hurlingham. La gente de Morris compra en Morris y hace todas sus cosas en Morris y es así. Ellos quieren su Tienen su localidad. Facebook también de Morris. Hay de todo claro. acá. Pero hay cosas que llegan más, ponele de boca en boca, o Hay de con todo. volantes. Entonces esto que están haciendo ustedes, o bien lo pueden transmitir de boca en boca, que lo vayan diciendo, o también, como decía el que tiró la idea, bueno, si van a repartir algún folleto o algo de salud, bueno, métanle un volante que diga radio, tanto, tal horario. Claro, en la mesa de entrada del centro de salud, cuando la mujer viene y se lleva la receta o se lleva el turno escrito, se tiene que llevar un volante de que está el programa de radio. Y si le pueden hablar mejor, porque a veces vos mirás el volante, chau. Y Sí, no, bueno, por eso- pero si vos le hablás a eso, es como que generás otra cosa, un vínculo ya generás con la persona. A que el volante de 1000 le llega a 1. Claro. ¿Entendés? Es así. Entonces Y que es se como... pase el programa en la sala de espera también. Claro, sí. Eso hay que hacer. Aparte se juntan. José Presidente. Bueno, después para ya ir terminando, Está bien. así te cedo la palabra. Lo que sí, perdón que se cortábamos. Terminamos 4:30, cerramos. Porque no sé si cierran la sala. La radio cierra. Ya terminó. No, porque también así la escuchamos. Sí. Sí, no, me se quedan corta, dos puntos después más. va a venir la administrativa, nos va a rajar a todos y vamos a quedar con ahí. Bueno, lo último para decir era, bueno, esto de que la importancia también de la credibilidad del comunicante, que es esto que decíamos recién, hablarle a la persona, está construyendo credibilidad. Porque si no sé quién es, ¿qué me importa lo que es? En cambio, si yo me acerco a la gente, ¿cómo se construye esta credibilidad? Ahí estando, ocupando el territorio. Nosotros en este caso, en lo que hacemos nosotros, por ahí hay eventos, vamos. Viene, hay una charla de algún político, vamos. O sea, hay un problema en una escuela, vamos. O sea, no todos siempre, ¿no? Pero tratamos de todos siempre estar. Entonces así la gente te va tomando como referente. Entonces eso hace que te den más vuelta. Y bueno, y animarse a escribir, hablar, comunicarnos entre nosotros, acompañarnos y construir la propia agenda. No siempre estar como tomando lo que dicen los medios masivos y nosotros repetirlo. Hablar de lo que no se habla. O sea, eso, de las cosas que no les interesan a nadie, entre comillas. Hablar de eso. Y si tomamos la agenda de los medios de comunicación, que sea para discutirla, para ponerla en cuestión. El tema no es apagarla, va a apagar Tinelli. El tema es poder ver eso y darse cuenta, mira, violencia simbólica, poder darte cuenta de los estereotipos, darse cuenta cuando hay manipulación. O sea, ese es el sentido, que nosotros podamos hacer esa lectura de cualquier cosa que hagamos y que veamos. Entonces, el tema no es tanto apagar el medio, sino poder como cuestionarlo. Y bueno, construir la propia agenda y bueno, y seguir en esto. Y en la medida que vaya el proyecto, o sea, uno va a ir siendo conducido por alguien, por muchos, pero uno puede conducir para democratizar o para manipular, y nosotros estamos en el camino de democratizar, así que todo mi apoyo. Ojo. Esas son las condiciones. Así lo sentamos. Lo mío es muy cortito porque voy a pedir que... ¿Había gente de otra radio? Sí. Sí, me gustaría también escucharte, la experiencia. Lo mío es muy cortito, yo soy muy básico y futbolero. Primero, para mí, lo que le decía a ella, el valor de las personas. Por algo, yo tuve un infarto hace menos de 2 años y me di cuenta que lo frágil que es una persona. Ahí me di cuenta que somos tan frágiles como una copa de cristal, por lo cual cualquier persona merece el 100% del respeto nuestro ante cualquier situación y entender que esa persona es frágil, que se puede romper, en cualquier momento se puede romper, y eso uno lo tiene que tener muy metido en la cabeza. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, todos los días, desde ahora hasta siempre, en forma irrestricta. Eso es lo primero que uno tiene. Después, con respecto a uno de los temas que ella habló, ustedes corren con una ventaja. No necesitan mirar la agenda. Ustedes están en una posición privilegiada, digamos. Hacen algo importante para gente que lo necesita. Esto no es Capital Federal, donde el porteño no le importa qué pasa con el Subizarreta o qué pasa con el Rofo que queda por ahí unas cuadras,
o que pasa porque total el lindo tiene prepaga, entonces no usa el hospital público y le importa 4 carajos. La escuela, ¿cómo se llama? Un Tosco, que es una nueva, que está por ahí por Río, le importa 4 carajos. Por eso pasa lo que pasa en Capital Federal. Acá la cosa es diferente, lo que ustedes hacen importa, porque hay mucha gente que utiliza el hospital público. Y la medicina pública para mí es lo más grande que hay. Es decir, por cantidad de gente que se atiende, por rapidez de diagnóstico y por cosas que se están haciendo. Siempre le digo a todo el mundo, cuando la papa, ¿qué mandate a un hospital público? Traumatólogo ve la fractura que la ve en una clínica privada, ve 10, el otro ve 150. Se va a dar cuenta hasta cómo tiene que pedir la radiografía, en vez de pedir un frente y perfil, va a pedir una mano frente y oblicua. ¿Entendés? No va a pedir boludeces. ¿Entendés? La columna cervical son las oblicuas, no el frente y perfil, que no se ve nada. ¿Entendés? Pero en eso estás en el lugar indicado y con la mística que da. Luego están en la habilidad de la ayuda, de cómo hacer que eso no sea tedioso, de cómo meter un poco de humor y demás, en cosas de todos los días que le puedan interesar a la madre que está en la casa y que ese miedo que tienen ustedes se lo bajan con información. No tengo miedo porque conozco. Yo tengo miedo de lo que desconozco. Pero dejo de tener miedo cuando conozco las cosas. Eso es así, ¿no? Entonces están en el lugar, la agenda son ustedes. Y digamos, están en el lugar indicado, en el lugar que en otras partes de la Argentina no suceden y tienen ese ejemplo ahí nomás. Desperdicio total. Yo si el porteño está también, entonces cobren el gas como se le cobran a los cordobeses. O sea que está todo tan fenómeno y no necesitan del Estado. Después, como buen futbolero y oriental que soy, yo digo, si yo estoy en la justa, te juego con la pierna fuerte, jodete. Entonces, si lo que importa es la salud pública, se juega a favor de la salud pública las 24 horas del día, todo el día, y no hay opción. Y me importa 3 pitos lo que me vengan a decir, porque los de afuera son de palo. ¿Entendés? Es así, y jugás y vas a ganar. Otra cosa, cuando vos comunicás, lo que es dificilísimo es comunicar cuando no hay contenidos atrás, cuando lo que hay atrás es una mentira. Yo me dedico a comunicar, colegios, clubes y demás. Lo más fácil es cuando vos entras a un colegio, sea caro o sea pobre, pero lo que hacen lo hacen bien. Es re fácil de comunicar, porque hay valores instalados ahí atrás. ¿Entendés? Entonces vos lo que vas a comunicar es todo cierto, no es una mentira la atención. Que esté esa sala llena, para uno que ha trabajado en salud, quiere decir que ustedes atienden bien, porque si hoy la gente no viene, es como en un restaurante vacío, la gente no va porque es caro o porque la comida es pésima. Es decir, como decía mi viejo, la gente va a comer donde come José. Si está lleno, andá y metete porque algo está bien ahí. Si no, la gente no va a ese lugar. Lugar vacío, algo anda mal. Algo anda mal. Entonces, para mí, lo que hacen ustedes, bueno, yo por el hecho de haber laburado, tengo una afinidad ahí con eso. Pero ustedes son los campeones. Tienen que hablar. No pidieron a levantar la moral. No, para mí es así, para mí es así. Para mí, no, para mí de terapia grupal. Salvaron el año. Yo te digo que para mí es así, funciona así, y aparte porque la práctica en todo el mundo dice que es así, que la salud pública es la que levanta las cosas. Entonces ustedes están en el lugar que lo necesita para gente que realmente lo necesita y están haciendo las cosas. Entonces ese contenido ya está. Lo más fácil es ofrecérselo a esa gente. ¿Qué le vas a ofrecer? Contenido, que baje su miedo, que tenga conocimientos, que se sienta segura la persona, que no escuche a mano chanta, ni a boludo, ni nada. Yo no me olvido más de las veces que uno ve a una mujer primeriza y entonces lo primero que hace todo el grupo familiar que se le pone en contra y empieza a contar todas cosas negativas. Ay, no sabés lo que le pasó a mi abuela, que tenía lo mismo que vos tenés en la nariz. Ah, no sabés qué me va a pasar, está pasando nada. Reiterar y decirle a la gente que no existen enfermedades, que lo que existe son enfermos, decírselo 17.000 veces hasta que entre. Lo que le pasó a tu mamá no te va a pasar a vos. Lo que le pasó a tu abuela, esas 2 cosas que ustedes tienen que comunicar. ¿Me entendés?
Nosotros, como ella le dijeron bien, ofrecemos espacio en el diario, obviamente en forma gratuita, para el que quiera comunicar y escribir cosas. Y venir a la radio también. Venir a la radio, viste, tienen 1000 cosas para hablar entre ustedes, pero lo primero que tienen que darse cuenta es volver a mirar el lugar, decir, estamos en el lugar ideal para la gente que lo necesita. ¿Entendés? Pues pongo este cuerpo médico en Capital Federal y dicen, no, mira, están allá en la clínica Pirulete, allá de todo lado, pero de esa clínica cuentan que cualquiera va y se vuelve con una septicemia, pero igual van, porque atiende OSDE, porque atiende Medicus, porque atiende tal cosa. Acá no, acá en esta barriada los necesitan a ustedes. Y qué suerte que están ustedes en cada especialidad. ¿Entendés? Porque también me puede pasar a mí que puedo terminar acá. Entonces, qué bueno. Y encima tienen el apoyo de un hospital nacional. Cuidado con lo que decís. ¿Bingo? ¿No? ¿Por qué? Y por si te quedas acá. Por si tenés que quedarte acá. Claro, No tengo drama. Bueno, también simplemente eso. Después, eso es lo más importante. Digamos, que tenés contenidos, que tenés una necesidad de comunicar, que tenés gente que tiene necesidad de escucharte y estás en el lugar indicado. No sé qué más podés pedir. No sé qué más podés pedir. ¿Entendés? Organizarse, como bien dice ella, escucharse, ver las técnicas de comunicación, sí, son importantísimas para hacer las cosas bien. Lo importante es la mística, lo que vos tenés que sentir, además como profesionales de la salud. No estamos en Liechtenstein nosotros, ni vivimos, viste, en Estrasburgo, ni en Berlín, ni nada de eso. Estamos acá, y acá se necesita. Bueno, yo no pienso decir nada más, lo que quería es echarla.